Ok, aquí está. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a alguno de estos países, ya sea China, Emiratos Árabes Unidos o Japón? No sé si alguien haya tenido la oportunidad. Puede ser que sí, aquí entre nosotros. Ok, aquí hay alguien que sí. Por allá creo que alguien levantó la mano. No sé. Bueno, estos países, por acá igual alguien ya tuvo la oportunidad de ir a alguno de estos países, China, Emiratos Árabes Unidos o Japón. ¿Por qué les menciono estos países? Bueno, me puse a investigar sobre las montañas rusas más asombrosas que hay en el mundo, las montañas rusas más impresionantes, y tres de ellas se encuentran específicamente en estos países. Tenemos la primera, que es Takabisha, que se encuentra en Japón. Tenemos la Dinoconda, que se encuentra en China, y tenemos la Fórmula Rosa, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Y bien, saben, pues no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de subirse a una montaña rusa. Yo en lo personal no he tenido esa oportunidad, pero los que saben y conocen, y de hecho ahí podemos ver algunas imágenes. Vemos que hay algo muy característico de eso, y es que van de subida, van en bajada, van de subida y van de bajada. Y bien, más o menos, o más bien, así igual es la historia de nuestro personaje José. Vemos cómo pasó de ser el favorito, lo acabamos de leer en el capítulo 37, de ser el favorito de su padre a estar en una cisterna. Luego pasó a ser siervo de Potifar, estar bien en ese hogar, en esa casa, a después, por una injusticia, estar en una oscura celda. Vamos a volver a Génesis, al capítulo 37, y ahora acabamos de leer el 3, pero vamos a saltarnos al versículo 22. Dice, y añadió, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. En esta parte encontramos el texto donde estaban ahí los hermanos de José, estaban planeando quitarle la vida, y por ahí uno dice, ok, no lo maten, métanlo en esa cisterna. Y en el versículo 28 nos dice, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. Ahí estaba José, el favorito de su padre, en su casa, y ahora lo vemos aquí en la cisterna. Pues sus hermanos lo querían matar, pero lo vendieron como esclavo. Me gustaría que saltemos juntos al capítulo 39, en el versículo 2. Leo y dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Fue vendido esclavo, ustedes y yo conocemos muy bien la historia, y termina siendo siervo de Potifar. Pero algo que resalta mucho en toda la historia de José, y en varios versículos se recalca mucho, es que Jehová estaba con José. Y ahí en su servicio en la casa de Potifar, José está haciendo ese hombre, ese muchacho, ese hijo de Dios íntegro, decente, y fiel sobre todo a Dios. Y yo me pongo a pensar mucho en José. Imagínense, pues en la situación en la que estaba viviendo, tantas cosas que pudieron pasar por su mente, tantos momentos donde simple y sencillamente pude decir, bueno, ese Dios de mi padre Abraham, Isaac, Jacob, ese Dios que me han enseñado mis familiares, pues yo le estoy siendo fiel y me está yendo de esta manera. Me terminé en la tierra desconocida y ahora estoy aquí como esclavo. Capítulo 39, versículo 20. Tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Y vuelvo a decir el versículo 21 que Jehová estaba con José y extendió él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Conocemos la historia. La esposa de Potifar intenta seducir a José, intenta hacerlo caer, y José íntegro, José fiel, por su integridad, pues lamentablemente por una mentira de la esposa de Potifar terminó en la cárcel. Pero vean, me encanta mucho la respuesta de José. Ustedes conocen muy bien cómo dice José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No estaba pensando José en su amo terrenal Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y voy a pecar contra el jefe de esta casa? En primer lugar, el primer lugar de su vida pues era Dios.
Y él, a pesar de que estaba ahí como un siervo, a pesar de que había pasado por tantas cosas en su vida sumamente difíciles, en tantas bajadas, en tantas caídas como las de la montaña rusa, él seguía siendo un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios. Y eso es algo que nosotros nosotros deberíamos tomar como ejemplo, porque si bien es cierto en nuestra vida cristiana, pues no todo es perfección, no todo es color de rosa. Si alguien les dice por ahí la vida cristiana es completamente fácil, pues la realidad es que es una mentira. ¿Quién dijo que la vida cristiana es fácil? ¿Hay pruebas y dificultades? Las hay, sí las hay. Pero que esas pruebas y que esas dificultades, más que alejarnos a Dios, nos puedan acercar a Él. Así como a José estas pruebas y estas dificultades, pues él se seguía manteniendo firme y fiel a Dios, y vemos cómo es que concluye su historia. Vamos al capítulo 41, versículo 39. Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Una vez que José fue puesto en la celda de los prisioneros, siguió con esa fidelidad y interpretó sueños de personas que trabajaban para el faraón, y estos se cumplieron al pie de la letra, el sueño del copero y del panadero. Entonces, pasa el tiempo, José todavía siguió 2 años ahí, cuando el faraón tuvo otra vez un sueño, el sueño de las vacas, ¿verdad? Las 7 vacas gordas y flacas. Es ahí donde esa persona que estaba en la cárcel se acordó de José y lo mandó a sacar de la celda de la prisión. Saben que la mano de Dios estaba dirigiendo la vida de José. Así como cuando estuvo bien en su casa, así como cuando estuvo en el fondo de la cisterna, así como cuando estuvo como esclavo ahí en Egipto, cuando estaba al control de la casa de Potifar, cuando estuvo también en esa celda durante 2 años, Dios estaba dirigiendo su vida. Y Dios lo había puesto ahí ahora como un gobernador de Egipto. Y es interesante saber, porque saben que tanto en las dificultades como en los momentos de mayor éxito, siempre hay siempre hay desafíos. Dice Patriarcas y Profeta, página 198, que José soportó la prueba tanto en la adversidad como de la prosperidad. Y es que tanto en la prosperidad como en la adversidad hay pruebas. En la adversidad, pues sabemos que José estaba yo creo que pasó noches llorando, pasó momentos de depresión, pasó momentos extrañando a su familia, pero también al tener un puesto como gobernante de Egipto, también iba a haber adversidad, también había adversidades. ¿Cómo organizar todo eso? Cómo personas que quizás estaban celosas de él por haber tenido ese puesto, había cosas, adversidades tanto en la prosperidad como en la adversidad, pero Dios estaba dirigiendo su vida. A lo largo de los años, José pudo ver y comprender cómo esa mano poderosa que había creado los mundos, esa mano poderosa que había sostenido a sus familiares, esa misma mano poderosa lo estaba sosteniendo en ese momento. Y queridos amigos, hermanos, esa misma mano poderosa nos sostiene a ti y a mí. Esa misma mano poderosa de Dios es la que dirige nuestra vida. Vemos ahí los momentos, como les comentaba en un inicio, la montaña rusa en la vida de José. Era el favorito de su padre. Luego estuvo al fondo en una cisterna, vendido como esclavo. Estuvo en la casa de Potifar, estuvo en una celda oscura y ahora era un gobernador de Egipto. ¿Alguien conoce la historia de esta dama? Ella se llama Joni Eareckson Tada, a ver si lo pronuncié bien. Ella es una autora, escritora cristiana evangélica, presentadora de radio, pintura, cantante y escritora. Cuando uno escucha todos estos logros, pensaría que se trata de una persona con excelentes cualidades tanto físicas como intelectuales. Pero para conocer mejor quién es ella, sepamos algo de su vida. Nació el 15 de octubre del año 1949 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Con el ejemplo de sus padres, Joni vivió una vida muy activa durante sus años de crecimiento, disfrutando de montar a caballo, hacer senderismo, tenis y nadar.
El 30 de julio del año 1967, cuando tenía 17 años, se tiró de clavado en la bahía de Chesapeake, sin verificar la poca profundidad del agua. El impacto produjo una fractura entre la cuarta y quinta vértebras cervicales y quedó tetrapléjica, paralizada de los hombros hacia abajo. Pero Johnny aprendió a pintar con un pincel entre los dientes y comenzó a vender sus obras de arte. También escribe con la boca y ha sido una conferencista muy solicitada. Ha escrito muchísimos libros, grabado muchísimos álbumes musicales y protagonizado una película propia de su autobiografía. Además, es una defensora de las personas con discapacidades y ha regalado sillas de ruedas a los necesitados. Saben que historias pues como estas hay muchas. Y cabe entonces preguntarnos, o podríamos muchas veces como seres humanos preguntarnos, ¿por qué si estoy tratando de ser fiel a Dios? ¿Por qué si estoy tratando de consagrar mi vida al Señor pasan cosas difíciles? ¿O por qué a los que andan allá afuera, andando haciendo desastre, andan allá, como decimos aquí, en el mundo, parece que les va bien? Y uno aquí, con las luchas que enfrentamos en la vida cristiana, esforzándonos día con día, parece que me va de lo peor. Saben que yo creo que la historia de José resuelve mucho estas dudas que nosotros podemos tener como hijos de Dios. José estaba en esos momentos de suma dificultad, pero él seguía con una gran fidelidad a Dios. Ministerio de Curación, página 373, también nos responde a estas dudas que nosotros muchas veces nos podemos hacer. Dice, muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Ahí, en esa misma página del libro Ministerio de Curación también encontramos esta frase que dice, las pruebas y obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Queridos hermanos, amigos, saben que el Señor nos conoce muchísimo mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y el hecho de que somos llamados a soportar pruebas y dificultades demuestra que el Señor Jesús ve algo en nosotros, algo precioso que quiere desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. Vamos al libro de Hebreos. Vamos juntos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. A través de estas citas que acabamos también de leer, nos ayudan a poder entender y comprender cómo es que trabaja Dios por cada uno de nosotros, por sus hijos, como trabajó con José. También te está trabajando contigo. Y quiero que vayamos juntos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Si tienen su Biblia y gustan abrirla conmigo, yo le voy a dar a lectura en voz audible. Ustedes pueden seguir ahí con su vista. Dice de la siguiente forma: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Algo que yo encuentro en este texto es como mencionan, la palabra confiadamente, tener confianza total y plena en Dios. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y bien, quizás aquí en esta tierra, en lo que nosotros llevamos de vida, van a surgir muchísimas dudas de por qué esto, por qué lo otro, por qué me pasa a mí, por qué a él esto, por qué a mi familia también le pasa esto. Y hay una cita que nos recuerda que hay cosas que en esta tierra no nos van a corresponder a nosotros tener respuesta. Dice, entonces serán aclaradas todas las perplejidades de la vida, donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y desilusión, propósitos quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito grandioso, dominante, victorioso y una armonía divina. Allí, todos los que obraron con espíritu abnegado verán el fruto de sus labores,
Se verá el resultado de la aplicación de cada principio recto y la realización de toda acción noble. Algo de ello vemos ahora, pero cuán poco del resultado de la obra más noble del mundo llega a ver en esta vida el que la hace. Cuántos trabajan abnegadamente e incansablemente por los que pasan más allá de su alcance y conocimiento. Elena G. de Guay, en el libro La Educación, capítulo La Escuela del Más Allá. Queridos amigos, estudiantes, profesores, pues hay cosas que aquí a nosotros no nos va a corresponder entender aquí en esta tierra. Hay cosas que se nos van a aclarar un día cuando el Señor venga por segunda vez y nos lleve con Él a la patria celestial. Pero en el caminar de nuestra vida cristiana podamos mantener fidelidad. Y como menciona el versículo de Hebreos que acabamos de leer, confiadamente, con una confianza verdadera, con una confianza genuina. No una confianza ahí a medias como muchas veces nos gusta, ahí poquito, ahí a 50% y otro 50% quizás dudando. Una entrega total a Dios confiando enteramente en Él. Saben que pues si bien es cierto van a haber muchas cosas que nos van a sacar dudas y sí, muchas veces nos preguntamos, no, que por qué esto y que por qué lo otro. Como hijo de Dios podamos estar tranquilos manteniendo nuestra confianza siempre en primer lugar en nuestro Dios. Así como José, que quizás pasó como acabamos de ver de manera muy rápida, tantas cosas que lo pudieron haber puesto en duda. Él se mantenió con esa confianza sincera hacia Dios. Y la realidad es que suena muy bonito, muy fácil decirlo. Y es muy fácil decir, no, confíen en Dios y esto. Es muy fácil decirlo. Yo estoy aquí parado y abro mi boca, ¿no? Y se los digo. La realidad es que llevarlo a nuestra vida personal, pues cuesta un poquito más. Pero no es imposible. No es imposible con la ayuda de Dios y con la ayuda también de su Espíritu Santo. Ojalá podamos, pues, seguir ese ejemplo de José, que Dios tenía grandes bendiciones, providencia para él. Y en Génesis capítulo 45, versículo 5 menciona cómo José ahora se encuentra con sus hermanos y les dice, ahora pues, no os entristezcáis ni les pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Patriarcas y Profetas 208 dice, Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. José era el protagonista de esta película de Dios, dice un comentario del futuro. La presencia divina de Dios estaba ahí. Y ustedes, cuando leemos la historia de José, cuando leemos esos capítulos que hablan de esta historia, vemos cómo en varios textos se menciona a Jehová, a Dios estando con José. Y Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Qué maravilloso es que las bendiciones llegan a nuestra vida aún cuando aprendemos a obedecer. Aunque no entendamos muchas cosas, podamos ser fieles hijos de Dios, aunque se desplomen los cielos, a perdonar, aunque muchas veces no seamos correspondidos. Esta historia de José yo creo que nos deja muchísimas lecciones a cada uno de nosotros. Y bueno, la lección que me gustaría que ustedes se llevaran es poder confiar en Dios y darle gracias por esas providencias, por esas bendiciones que llegan. Y aunque muchas veces no las entendemos, aunque muchas veces no las comprendamos, un día cuando Él venga nos la va a revelar. O igual muchas veces José, hasta después de cierto tiempo, aproximadamente 17 años o incluso más, hasta ese día entendió por qué Dios lo había enviado hasta ahí. Así que la invitación sería que podamos seguirnos manteniendo fieles a nuestro Dios. Dios nos invita a confiar en Él. Es posible que haya confusión en algunos sucesos de nuestra vida y pensemos que vamos a fracasar. Podamos recordar a José de la decepción y autocompasión a la puerta más grande. La mano de Dios guiaba su vida. Querido amigo, querido hermano, tú eres el protagonista
de los planes de Dios. Seamos fieles y veamos sus grandes bendiciones. Las pruebas y problemas que nos llegan nos ayudan a mejorar nuestro carácter. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, para ayudarnos siempre en todo momento. Él nunca nos dejará solos. Démosle gloria a Dios por su amor y por todas esas bendiciones que aún nos da en medio del dolor y del sufrimiento. Quiero preguntarte, hijo mío, si mi presencia ya no te hace feliz. Pocas veces buscas mi rostro, no es así. Sí, que ya no haces mi labor con amor. Si no soy